presentar el tema de bronquiolitis. Vamos a tratar un contenido que vamos a empezar con la epidemiología, la definición, los factores de riesgo, la fisiopatología y los fenotipos, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, la bronquiolitis es una infección pulmonar común en niños pequeños y lactantes menores de un año. Aproximadamente una décima parte de estos niños son hospitalizados y entre un 2 al 6% presentan una forma grave y son derivados a UCI. Normalmente el pico de presentación es entre los 2 y 6 meses y esta enfermedad está entre las primeras causas de muerte en niños menores de 5 años. Listo. Ahora hablando un poco de la definición, hay dos, la clásica y la grave. La clásica podemos dividirla, por decirlo así, en dos, en donde una es una infección del tracto respiratorio caracterizada por obstrucción de pequeña vía aérea causada por inflamación, edema, necrosis epitelial y gran producción de moco, que se presenta como un primer episodio de sibilancias y crépitos inspiratorios antes de los 12 meses de edad y eventualmente hasta los 24. También se puede dar una definición en cuanto a constelación de signos y síntomas que ocurren en niños menores de 2 años con prodromos de infección del tracto respiratorio superior, seguidos por esfuerzo respiratorio progresivo y sibilancias. Esto quiere decir que la bronquiolitis aguda es el primer episodio agudo de dificultad respiratorio con sibilancias que afecta a niños menores de 2 años, pero eso no quiere decir que al examen físico, al escuchar solamente sibilancias, ya digamos, decimos que es bronquiolitis. También puede tener presencia de crépitos o roncos. Ya en la definición grave, es la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: mala apariencia en general, frecuencia cardíaca mayor a 180 sobre minuto, frecuencia respiratoria mayor a 100 a 70 sobre minuto, retracciones torácicas y o aleteo nasal, ingesta deficiente en alimentos menor del 50% en las 12 horas previas y la saturación menor a 90 con aire ambiente. En los factores de riesgo tenemos múltiples. Uno de ellos es la edad, menores de 3 meses, que hayan nacido prematuros, que hayan tenido alguna displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas o adquiridas, bajo peso al nacimiento, menor de 2.500 gramos. Otros factores que también influyen son la asistencia a guardería, hermanos mayores, exposición al humo de tabaco, ausencia de lactancia materna exclusiva o la lactancia materna en menos de 2 meses, bajo nivel socioeconómico y malnutrición grave. Hablando un poco de la etiología, el principal es el virus sincitial respiratorio, que es el virus que es detectado con mayor frecuencia, responsable del 70 al 80% de los casos. Es un virus de ARN monocatenario pleomórfico con dos subgrupos A y B, que el A pues es el más virulento, el más grave, y el B generalmente es el más leve. Este virus pues no solo daña directamente, también activa una respuesta inmune intensa, genera necrosis de células respiratorias, desprendimiento del epitelio y disfunción de los cilios. Y afecta más que todo a los lactantes porque las vías aéreas son más pequeñas y se obstruyen fácilmente. Y el sistema inmuno es inmaduro, que pues ya más adelante vamos a hablar un poco de eso. Otra etiología que tenemos es el rinovirus, que es la segunda causa más frecuente. Nos puede generar una bronquiolitis leve a moderada y nos puede generar un riesgo de asma en un futuro, que eso ya depende de los fenotipos, que ya más adelante mi compañera les va a hablar un poco de eso. También tenemos el metaneuvirus humano, que es parecido al virus sincitial respiratorio. Tenemos el virus de la parainfluencia, que tiene 4 tipos. El tipo uno es el que nos genera el croup. El tipo 2 también causa croup, pero es pero es menos frecuente que el tipo uno. El tipo 3 que causa bronquiolitis, y el tipo 4 que es el menos común. Tenemos el adenovirus, que es el menos frecuente, pero es muy agresivo si llega a dar. La influencia, que puede causar bronquiolitis, y pues los cuadros son mucho más sistémicos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, sabemos que la bronquiolitis es un resultado de la interacción entre la infección viral y la respuesta inmunológica del niño, lo cual suele ser exagerada, provocando una obstrucción de las vías
respiratorias pequeñas. Entonces, ¿cómo sucede esto? El virus, hablando del virus sincitial respiratorio, entra por la mucosa nasal, la conjuntiva u oral, se replica inicialmente en el epitelio nasal y tras un periodo de incubación de 2 a 8 días, la infección se extiende hasta el tracto respiratorio inferior, donde el virus infecta selectivamente a las células ciliadas de la mucosa bronquiolar. Después de esto, el sistema inmune responde pues con citoquinas proinflamatorias que atraen a leucocitos al lugar de la infección y pues esta respuesta inflamatoria produce edema en la mucosa, necrosis del epitelio respiratorio y hipersecreción de moco, lo cual esta respuesta del sistema inmune nos va a generar una obstrucción bronquiolar, lo que nos genera un patrón parchado en los pulmones. Y pues una de las consecuencias ante esto es que genera un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión y el niño pues puede experimentar aumento del trabajo respiratorio, hipoxia y acidosis respiratoria ya en casos más graves debido al fallo del intercambio gaseoso. Ahora, esto también lo podemos dividir en lactantes mayores de 6 meses y lactantes muy pequeños, menores de 6 meses. En los lactantes mayores de 6 meses podemos decir que su sistema inmune ya aprendió a defenderse mejor. Entonces, ¿qué hace su cuerpo? Detecta el virus rápido, produce interferones que frenan la replicación viral, activa el CD8, que estos son los que matan las células infectadas. El TH que aparece también ayuda a coordinar la respuesta y produce inmunoglobulinas G, que pues estos son anticuerpos efectivos. ¿Qué pasa entonces en el pulmón? Pues se produce menos moco, la inflamación es mucho más controlada y el virus se elimina. Por lo tanto, nos da un cuadro leve a moderado y pues el niño se recupera mucho más fácil. ¿Qué sucede en niños menores de 6 meses? El sistema inmune es inmaduro. Entonces, el problema es que no responda, sino que responde mal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Mala defensa antiviral, produce menos interferones, el virus se replica más y este activa una respuesta equivocada. En vez de activar el TH, activa el TH2 que lo que nos hace es como que en vez de atacar bien el virus, el cuerpo hace algo parecido a una alergia, entonces produce interleuquinas 4, 5 y 13, que pues esto nos va a generar mucho más moco, eosinófilos y la hemoglobina E. Que hay poco control del virus, también se activa el TH17, que este nos va a generar muchísimo más inflamación y más secreción del moco. Entonces ya de por sí la vía respiratoria son pequeñas, entonces al tener una mala respuesta del sistema inmune nos va a llenar mucho más de moco y se va a obstruir más y nos va a generar una dificultad respiratoria, sibilancias y puede llegar a una bronquiolitis grave. Bueno, ahora hablando un poquito más de las manifestaciones clínicas y de cómo se van a presentar estos niños, em, pues ya como tal en la clínica, pues como decía mi compañera, casi siempre el agente etiológico es el virus sincitial respiratorio y este casi siempre nos va a producir sintomatología, pero suele ser autolimitada. Igual como esta expresividad del virus va a depender de tres factores. La primera es la del paciente, sus exposiciones previas al virus y los factores de riesgo que tenga el bebé. Y vamos a pasar por tres fases, digamos, de la presentación clínica o de la enfermedad, donde lo primero va a ser el periodo de incubación, que va a ser del día 1 al día 4, y vamos a tener síntomas de vías respiratorias altas, es decir, síntomas catarrales, como si el niño tuviera una gripa, puede tener rinorrea, congestión, de pronto un poquito de fiebre, pero baja, generalmente menor a 38,5 grados centígrados. Y esto va a ir evolucionando después a lo que le conocemos como el periodo de estado. Este periodo de estado dura más o menos de 2 a 5 días y el pico de síntomas es del día 5 al día 7, donde vamos a ver un compromiso mayor de la vía aérea inferior. Aquí es donde vamos a ver que la tos es más intensa, que hay un aumento del esfuerzo respiratorio y aquí podemos ver que el niño em, empieza a tener signos de dificultad respiratoria, tirajes, taquipnea, incluso puede estar más irritable, puede dejar de comer. em, Hasta un 50% de lo que normalmente come y es como, esta es la fase o el periodo de estado que es como la clínica más fuerte.
Podemos presentar también solo apnea, sobre todo en los niños menores de 2 meses o en niños de alto riesgo. En un 23% de los grupos de alto riesgo solo se presenta esta sintomatología, entonces pues toca tener muy en cuenta las apneas y la tos, que muchas veces o casi siempre va a ser seca en accesos y paroxística, pero lo que la diferencia de la tosferina es que no hay gallo inspiratorio. Y finalmente vamos a pasar por la fase de convalecencia, que es la recuperación de los síntomas respiratorios, siendo que la tos más o menos dura de 1 a 2 semanas, incluso hasta 3 semanas, pero ya después de este tiempo se puede, o sea, se debe empezar a considerar que hay una situación asociada más allá de lo que fue el cuadro simplemente de bronquiolitis. Y ya la excreción viral, que dura hasta 4 semanas, sobre todo se demora 4 semanas en pacientes muy jóvenes o que sean inmunosuprimidos. Hablando un poquito de los fenotipos, que es como la manera en que se nos van a presentar los niños en la clínica, pues tenemos que evaluar 3 cosas muy importantes para poderlos clasificar. Lo primero es la anamnesis, donde vamos a tener en cuenta la edad, la presentación del momento de la bronquiolitis, si estamos o no en pico respiratorio, si tiene comorbilidades alérgicas o historia familiar de atopia o de asma en primer grado de consanguinidad, si el niño estuvo expuesto a humo de cigarrillo durante la gestación y si tuvo o tiene lactancia materna. También vamos a tener muy en cuenta el examen físico, entonces los hallazgos a la auscultación pulmonar, si tiene el niño hipoxemia o no, y la severidad clínica con las escalas validadas que ahorita vamos a hablar. Y finalmente los paraclínicos, que lo que vamos a hacer es la identificación del agente etiológico, que esto es en casos muy específicos, esto no es de rutina, sino que se hace sobre todo en niños que requieren, digamos, sistemas de alto flujo para la administración de oxígeno o incluso intubación orotraqueal. De resto no se hace de rutina. También vamos a tener en cuenta el recuento de eosinófilos y el compromiso del parenquima pulmonar que veamos en la radiografía de tórax. Y con esto, pues salen muchas clasificaciones o muchas fenotipificaciones eh, diferentes de diferentes estudios. La primera es, digamos que, evaluar si la infección es por rinovirus, por virus incital respiratorio o por otros virus. Hay otra que es dependiendo del serotipo del virus incital respiratorio, si es serotipo B o si es serotipo A de genotipo NA1 o serotipo A de genotipo ON1. Y la otra clasificación es si requiere hospitalización fuera de pico respiratorio o si requiere hospitalización durante el pico respiratorio. Estas 3 son como clasificaciones o fenotipificaciones que existen, pero que no son las que más se usan. Las que se utilizan son las que clasificamos el niño si es un fenotipo sibilante, hipoxémico o leve, donde vamos a tener el fenotipo sibilante en un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y la elevación de interleuquina 3 y 4, y con esto vamos a tener un riesgo mayor de que el niño más adelante presente, o sea, asmático. Tenemos también el fenotipo hipoxémico, que es cuando tenemos un mayor compromiso del parenquima pulmonar, una radiografía de tórax con opacidades difusas parenquimatosas, y estos niños, lo más importante es que van a presentar mayor gravedad generalmente, entonces una mayor estancia hospitalaria, un mayor ingreso a UCI y necesidad de ventilación mecánica. Y tenemos finalmente lo que es el fenotipo leve, que es una infección limitada a la vía aérea superior y tienen una corta estancia hospitalaria. Y tenemos por otro lado la fenotipificación por perfiles, que está en el perfil A, B, C y D. El perfil A va muy de la mano con el fenotipo sibilante, entonces es una historia de sibilancias y de eczema, sibilancias en la auscultación, una infección por rinovirus, un recuento alto de eosinófilos, altos niveles de catelicidina, un microbioma nasofaringio con hemófilus o con moraxela y un mayor riesgo de sibilancias recurrentes, es decir, por todo esto el niño va a tener más adelante mayor riesgo de asma. Y tenemos el perfil B, que son sibilancias pero sin historia de eczema, una infección por virus incital respiratorio y un menor riesgo de sibilancias recurrentes. El perfil C, que es el que se asocia al fenotipo hipoxémico y a una mayor gravedad clínica, que son niños severamente enfermos, una estancia hospitalaria prolongada y mayor ingreso a UCI y a ventilación mecánica, generalmente por etiología combinada. Y el perfil D, que es una infección leve, no sibilante y con corta estancia hospitalaria, que es como el fenotipo leve. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico? Es muy importante que el diagnóstico es fundamentalmente clínico y se hace con la anamnesis y con el examen físico, y con base a esto definimos el diagnóstico y la gravedad de la enfermedad. Entonces, lo primero es,
pues en el primer contacto con el paciente, una buena anamnesis, tener en cuenta que se presenten menores de 2 años con un pico entre los 3 a los 6 meses. Em, lo que nos van a manifestar es que el niño ha tenido síntomas catarrales o de gripa en días previos, tos que ha ido en aumento y que va asociado a un aumento del esfuerzo respiratorio, a tirajes, a signos de dificultad respiratoria, taquipnea, etc. Al examen físico vamos a mirar y a evaluar el estado general y el nivel de conciencia del niño, si está reactivo, si está irritable o si está letárgico. Vamos a evaluar si tiene taquipnea, signos de dificultad respiratoria, que sean moderados, que sean graves, no sé, el quejido, los tirajes, el aleteo, todo eso como a la inspección. A la auscultación vamos a evaluar si hay sibilancias, crepitantes o estertores o una expiración prolongada. Y vamos a evaluar también la saturación de oxígeno durante, o sea, en el inicio, cuando vemos por primera vez al niño y durante su evolución, porque una saturación por debajo de 90, 92 es un indicador de gravedad y pues vamos a necesitar hospitalizar y hacer oxigenoterapia. Entonces, con base a esto, vamos a generar un diagnóstico donde se va a confirmar si hay síntomas catarrales que después hagan una dificultad respiratoria progresiva con taquipneas, sibilancias y una saturación de oxígeno baja. Y tenemos unas pruebas complementarias que no son de rutina porque el diagnóstico es clínico, pero pues que en casos a veces de complicaciones o otras cosas se podrían utilizar. Entre esas tenemos la radiografía de tórax, sobre todo cuando sospechamos alguna complicación, pero vamos a encontrar hallazgos radiológicos muy inespecíficos y por eso tampoco es de rutina. Entonces podemos encontrar hiperinsuflación, engrosamiento peribronquial, atelectasias parcheadas con pérdida de volumen, pero pues nuevamente son hallazgos muy inespecíficos. Y el diagnóstico de laboratorio del virus incital respiratorio también se podría hacer, pero realmente se ha visto que establecer el agente causal no modifica el manejo y tampoco se recomienda que se identifique rutinariamente. Tenemos, entre otras pruebas, pues análisis de laboratorio, procalcitonina, PCR, tiras reactivas de orina, sedimento hidrocultivo, sobre todo como por complicaciones, y los gases arteriales. Bueno, ya teniendo el diagnóstico claro, tenemos que definir si vamos a hacer un manejo hospitalario o ambulatorio. Para esto, pues tenemos varias escalas y varios, digamos, factores a tener en cuenta. Entonces, em, tenemos como esta primera tablita, que son los criterios de gravedad de bronquiolitis aguda, si el niño está rechazando la alimentación o tiene una intolerancia digestiva, es decir, más o menos que esté comiendo menos del 50% de lo que normalmente come, que tenga una deshidratación mayor del 5%, que esté letárgico, que tenga apnea, que tenga taquipnea según su edad, que tenga dificultad respiratoria moderada o grave, es decir, quejido, aleteo nasal o tirajes o cianosis, que tenga una saturación por debajo de 92 en aire ambiente, una enfermedad grave según la escala, que vamos a usar la Wood-Down-Ferres, pero ya lo voy a explicar, o cuando el diagnóstico sea dudoso. Y hay otras, digamos, otros puntos a tener en cuenta que nos dicen sobre todo en la guía de práctica clínica de Colombia, que es cuando son niños menores de 2 meses, sí o sí se hospitalizan, cuando son prematuros, es decir, que hayan tenido un peso al nacer menor de 2.000 gramos y que en este momento tengan menos de 6 meses, que tengan enfermedades congénitas, bien sean cardiovasculares, respiratorias o neurocognitivas también. Y pues todas estas van a ser criterios para hospitalización, para un manejo hospitalario. Y vamos a evaluar la gravedad también con la escala de Wood-Down-Ferres, que va a evaluar diferentes parámetros que son las sibilancias, el uso de músculos accesorios, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la entrada de aire y la cianosis. Y con base a esto va a puntuar cada uno de 0 a 3. Y con el puntaje, pues vamos a tener de 0 a 4 una bronquiolitis leve, de 5 a 8 una bronquiolitis moderada y mayor a 9 una bronquiolitis grave. Y ahora sí, pues ya lo que sería el manejo, ya teniendo pues la clasificación del niño y definiendo si es hospitalario o si es ambulatorio. Entonces el manejo va a ser principalmente de soporte y pues como sintomático. Entonces debemos es garantizar una adecuada oxigenación e hidratación. Y pues por lo que nos explicaba mi compañera de la fisiopatología, hay que tratar es que las vías aéreas estén, digamos, permeables
y que sea lo más fácil para el niño, pues la respiración. Entonces, lo principal va a ser primero la posición, que pueda estar como semisentado, porque puede facilitar la respiración del niño. Los lavados nasales y la aspiración de secreciones, podemos usar gotas de solución salina, em, después como succionando con un aspirador nasal, especialmente antes de las tomas de lactancia o antes de la comida para que puedan comer, porque al sentirse incómodos o sentir que no pueden respirar, pues dejan de lado la alimentación. Y pues no se recomienda estos lavados o esta aspiración de las secreciones más allá de la nasofaringe. También la humidificación del aire con un humidificador o con un vaporizador de vapor frío, porque esto puede ayudar a que, digamos, como que aflojen la mucosidad y que alivie la tos. Una temperatura ambiental no superior a 20 grados. El alivio del dolor y la fiebre con acetaminofén o ibuprofeno, pues el manejo sintomático de eso. Y evitar irritantes ambientales, entonces lugares concurridos, exposición a humo de tabaco y que sea un ambiente tranquilo, cómodo, con ropa amplia, eh, pues que los niños no se sientan como más asfixiados. La hidratación y la nutrición es otro de los pilares del tratamiento, entonces asegurar que el lactante esté bien hidratado, ofrecerle toma de líquidos, bien sea lactancia materna o fórmula, que sea más frecuente pero en menor cantidad, eh, pues porque a veces es incómodo, se atoran, entonces como que sea más poquito, pero que sea más frecuente. Y si definitivamente la vía oral pues no se puede, entonces podemos darle por vía intravenosa o por sonda nasogástrica pues esta hidratación. La oxigenoterapia para mantener una saturación mayor a 90 al 92%, que es la única intervención médica que cuenta con evidencia ahorita para disminuir el esfuerzo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso y evitar finalmente una intubación orotraqueal. Esta se puede usar con cánula, con mascarilla, con sistemas de alto flujo, con CPAP o pues finalmente, si definitivamente no responde a nada de esto, pues la intubación orotraqueal y ir muy de la mano con terapia respiratoria, no de rutina, pero pues sí se puede considerar si hay comorbilidades o si hay dificultad con la eliminación de las secreciones, em, y la recomendación de que no asistan a guardería hasta que se resuelvan completamente los síntomas. Entonces, esta es una tablita pues, que quería traer sobre algunos manejos que en algún momento se han dado, los broncodilatadores, que realmente solo están indicados en algunos fenotipos, sobre todo en los sibilantes, que es como dudoso, se puede hacer a veces como una prueba terapéutica, pero no están indicados de rutina. Y realmente, pues lo que dice la tabla, o sea, casi ninguno está indicado de rutina o ninguno, y es más que todo el manejo de soporte y el manejo sintomático. Y finalmente, pues como hablar un poquito de algo más o menos reciente que se está implementando, que es la vacunación para la prevención del virus incital respiratorio. Entonces, ahorita tenemos algo muy importante que es la vacunación materna. Se está haciendo una dosis única que se hace de la semana 28 a la semana 36 de gestación. Se da una dosis o una vacunación por cada embarazo y esto va a disminuir las infecciones graves hasta en el 80% de los casos en los bebés recién nacidos. Y lo otro es la vacunación con palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal mm, pues contra el virus incital respiratorio y la vamos a dar en niños o en recién nacidos menores que hayan nacido antes de la semana 35 o que tengan comorbilidades específicas como las que hablábamos ahorita de los factores de riesgo, entonces cardiopatías congénitas o enfermedades del sistema respiratorio o neurocognitivas. Entonces, con esas comorbilidades, pues podemos hacer la vacunación. Y esta vacunación se hace una vez al mes si estamos en temporada de virus incital respiratorio para un total de 5 dosis em, que dependen del peso, entonces se van a dar 15 miligramos por kilo de peso del bebé. Y esto nos va a ayudar a reducir las hospitalizaciones y a prevenir las infecciones del tracto respiratorio inferior en esta población en un porcentaje pues muy importante. Y ya está nuestra bibliografía. ¿Alguna duda? No sé si alguien tiene alguna duda o algo.
No, Dani, Bueno, todo súper claro. Muy chévere lo de la vacunación materna. No, no sabía que ahora se implementaba. bueno, me alegra que les haya gustado, espero que les haya servido en algo y que les haya dado nuevos datos. Y nada, muchas gracias por conectarse. Gracias a todos por conectarse, por su atención.